Hola, seguidores de NeuroCheckaway. Hoy vamos a revelar el NeuroQuiz número 4. El diagnóstico se realizó mediante una angiografía digital que reveló una fístula arteriovenosa dural a nivel C7 de 1 a izquierda, con aferencias de una arteria cervical profunda y drenaje venoso hacia el sistema perimedular, que estaba dilatado, que ascendía hasta la base del cráneo y luego descendía por el borde anterior de la médula. Hello, followers of NeuroTakeaway. Today we are going to reveal the fourth NeuroQuiz resolution. We performed a subtraction digital angiography of the spine that revealed a arteriovenous fistula. This dural arteriovenous fistula was located at the C71 level on the left side, and it receives afferents from a deep cervical artery, and it drains to the perimedullary veins that go up to the base of the skull on the surface, on the dorsal surface of the spinal cord, and then this drainage go down on the anterior surface of the cord. Bueno, ¿y qué es una fístula arteriovenosa dural espinal? Básicamente es una patología no tan rara, es el 70% de todas las malformaciones vasculares de la columna, y en la mayoría de los casos está ubicada a nivel toracolumbar, más o menos en un 80%. La topografía cervical, como nuestro paciente, sobre todo cervical baja, es extremadamente rara. Es una enfermedad que se cree que es adquirida, no se sabe bien la etiología todavía. Desde el punto de vista de su epidemiología, normalmente ocurre en varones entre la quinta y la sexta década de la vida, como era este caso. Y lo que ocurre básicamente es una conexión directa, sin nido, entre una arteria radículo meningia y una vena radicular. Esto es a nivel intradural, muy cerca de las raíces espinales, a nivel de los pedículos. Normalmente es una sola, y este drenaje venoso sobrecargado espinal genera un aumento de la presión del plexo perimedular, con lo cual el drenaje venoso de la médula se ve perjudicado. Esto genera a la larga hipoxia progresiva y mielopatía. Desde el punto de vista de la evolución, normalmente es progresiva, pero hay casos con evolución intermitente y aguda, como fue el comienzo de nuestro paciente. Con respecto al tratamiento, la buena noticia es que sí tiene tratamiento. Normalmente se usa la embolización con materiales líquidos o la cirugía, y el rédito normalmente es bueno. Por lo menos se logra detener la evolución de la enfermedad y en muchas ocasiones mejorar muchos de los síntomas. Así que creo que tenemos que estar alertas, tanto los neurólogos como los neuroradiólogos y neurocirujanos, a esta entidad, que es una de las pocas para paredes progresivas que tienen solución. Well, and what are these spinal dural arteriovenous fistulas? They are a vascular malformation. They represent around 70% of all vascular malformations of the spine. They are acquired and isolated. We don't know really what is the cost of this entity, but they are more frequent in males, especially around the 5th and 6th decades of life, as in our patients. Regarding the pathology, they are a direct connection without nidus between a radiculomeningeal artery and a radicular vein, very close to the roots of the spine. They are intradural, and this drainage of the spine is overload, so finally it ends up with a dilation of the perimedullary veins that impair the drainage of the
spinal cord itself, so it ends up with progressive myelopathy. Regarding the location, they are usually located at the thoracolumbar level in around 80% of cases. The location that we saw in our patient at the lower cervical level is extremely rare. The good news is that this process has treatment. We can treat it with embolization, with fluid liquid materials, or with surgery. And the evolution is not that bad. We can stop the progression, and very frequently we can resolve some of the symptoms of this process. So I think it's very important that we keep it in mind because it's one of the very, very few causes of paraparesis that we can treat. Bueno, ¿y qué es lo que podemos ver en las imágenes de resonancia magnética en estos casos? Normalmente lo que se observa es una mielopatía. Sin embargo, el punto interesante de este caso es que debutó con una lesión del bulbo raquídeo. Vemos una hiperintensidad vulvar con un patrón geográfico muy interesante, hiperintensa en T2. Y la clave diagnóstica en ese primer estudio está en la médula, que afortunadamente se pudo hacer, y donde se observan unas pequeñas estructuras hipointensas en la superficie, sobre todo en el dorso medular, que refuerzan con el contraste y que sugieren venas dilatadas. Ya en la evolución de la enfermedad se produce el cuadro característico con una mielopatía extendida longitudinalmente, central, hiperintensa, con un refuerzo periférico perimedular que representan esas estructuras vasculares venosas. Normalmente son más importantes a nivel del dorso de la médula, y esto tiene que ver con las características anatómicas de las venas, y es la causa de esta mielopatía progresiva. Con el contraste, en algunos casos, no fue se puede ver también refuerzo intramedular con un patrón bastante característico que se llama el de la pieza perdida, es decir, un patrón discontinuo que puede también ser otra clave diagnóstica de esta entidad. Well, and what can we see on imaging? In general, we see a chronic myelopathy. But in this case, the weird thing was that it started with a lesion in the medulla. This lesion was hyperintension T2 with a geographical pattern and a very tiny and irregular enhancement. But the key of this diagnosis was located at the cervical spinal cord, that fortunately we could perform the image of it, and we could see very tiny hypointense signals on T2 at the dorsal level of the spinal cord that enhanced with gadolinium, and they represent dilation of perimedullary veins. On the evolution, we can see the typical pattern with a longitudinally extended hyperintensity of the spinal cord located at the central part of the cord, hyperintension T2 associated with this enhancement of the perimedullary veins that is usually more important on the dorsal surface of the spinal cord, and that has to do with the anatomical distribution of veins in the cord. Sometimes, not in this case, but you can find an enhancement of the spinal cord itself with a very funny pattern that it is called the missing piece pattern. It's a discontinuous enhancement that
It has to do with the location of the veins, the peculiar location of the veins of the spinal cord. Con respecto a las clasificaciones de las fístulas arteriovenosas durales, hay varias a nivel intracraneal. Sin embargo, a nivel de la columna no son tantas. A mí me gustó mucho esta clasificación del grupo de Bisset del año 2008, que el primer autor es Gabe Brasset, y hay otros como Timo Krings, que va a estar próximamente en el canal, y liderados por el legendario Pierre Lachuniat. Desde el punto de vista de esta clasificación es un modelo embriológico donde hay tres grupos. Un grupo ventral que drenaría todas las estructuras derivadas de la notocorda, básicamente de los cuerpos vertebrales a nivel de la columna. Este grupo genera dilatación de venas epidurales anteriores. Es raro y normalmente se manifiesta por compresión tanto de la médula como de las raíces, especialmente localizadas esta dilatación a nivel de la vena basivertebral. El grupo dorsal, que en el cráneo es el más importante porque drena a los senos, a los grandes senos venosos como el seno sagital superior, a nivel espinal es muy poco desarrollado. Son venas que drenan las láminas y las apófisis espinosas. Se localiza la dilatación en este plexo venoso epidural posterior y normalmente se manifiesta por hemorragia. Y el grupo lateral, que es el que representa la gran mayoría de los casos en la columna, es el 80% de las fístulas, como en nuestro paciente, son conexiones de lo que el grupo llama venas puente, ya que considera que no siempre se localizan siguiendo a la raíz, pero son los que habitualmente se conocen como venas radiculares. Estas venas se dilatan y llevan a una dilatación retrógrada del plexo perimedular. Así que básicamente creo que es muy interesante considerar esta clasificación embriológica. Well, regarding the classifications of these dural AV fistulas, there are several in the cranium, but in the spine I found this one very interesting. It was proposed by the group of Bisset in 2008. The first author was Gabe Brasset, and they were led by the legendary Pierre Lachuniat. It is based on embryological considerations, and basically they propose three groups. The ventral group is derived from the notochord structures, and basically in the spine it is represented by the vertebral bodies with dilation of the basivertebral veins and anterior epidural veins. And regarding the symptoms, it is associated with compression of the cord or of the roots. The dorsal group that in the brain is the most important, but because it drains into the main sinuses as the superior sagittal sinus. In the spine is very, very rare too. It is represented by veins that derive from the spinous processes and the lamina, and it is associated with dilation of the dorsal epidural veins and may manifest by epidural hematomas. And the lateral group, that is the most important in the spine, as in our case, represents around 80% of cases, and it is associated with dilation of what they call bridging veins that connect the epidural plexus with the perimedullary veins of the cord. They propose that this manifestation later in life is related with the progressive fibrosis that occur with aging of these epidural veins. Bueno, y para mostrar otra variante de manifestación de tronco cerebral de las fístulas arteriovenosas, en este caso craneales, vamos a
a mostrar este artículo publicado en la JNR hace unos años, que representaba lo que se llama el grupo 5 de la clasificación de Conyard o grupo 3 de Borden, en donde la fístula genera dilatación de venas peritroncales y perimedulares cervicales. Es el grupo más raro, pero básicamente en este caso se produjo, como en el nuestro, una hiperintensidad a nivel del bulbo, con un patrón geográfico, con un refuerzo tenue, heterogéneo, y estaba asociado con dilatación de venas perimedulares y peritroncales. Es importante recordar que siempre hay que hacer estudios de a la arteria carótida externa en las angiografías para poder detectar estas fístulas durales. Well, sometimes the killer is above, as in this case. Regarding the intracranial AV fistulas, there are two main classifications, the one by Conyard and the other one by Borden. This case that was presented in 2018 in AJNR is a case that belongs to the group 5 of Conyard or group 3 of Borden. It is the most infrequent group. In this case, the dilation is at the level of the peri-brainstem veins and at the level of the cervical spinal cord perimedullary veins. So in this case, the manifestation was very similar to ours, because there is a hyperintensity in the medulla with a geographical pattern and a very tiny heterogeneous enhancement. And I think it's important to keep in mind this possibility in every medulla hyperintense lesion. And I think that we have to keep in mind that it is very important when we performed digital angiographies to inject the external carotid arteries to pick up these malformations. Vamos a hablar de algunos diagnósticos diferenciales de esta imagen. A la izquierda podemos observar un caso con una lesión medular hiperintensa en T2, predominantemente central, extendida longitudinalmente. Esta señal, si bien es hiperintensa, es heterogénea. Hay áreas más hiperintensas que se llaman manchas brillantes y que tiene un refuerzo tenue y regular con el contraste. Una característica de esta imagen es que se extiende cranealmente hacia el bulbo posterior, y como ustedes saben, esto es muy sugestivo del espectro de neuromielitis óptica, sobre todo por anticuerpos antiacuaporina 4. En el otro lado, al lado derecho, tenemos un proceso expansivo intramedular, pero que tiene un refuerzo leptomeningio asociado porque está diseminado. Era un glioma difuso de línea media que tenía la mutación de la histona 3 K27M, y también puede dar este refuerzo perimedular que vimos en nuestro paciente. Otro tumor que puede ser similar a este pero sin la masa intramedular es el tumor glioneuronal leptomeningio difuso. Here we have some differentials on imaging. On the left side we have longitudinally extended lesion, hyperintense on T2, but with some brighter spots, and the enhancement is irregular, heterogeneous, and one interesting finding is that at the top part of the lesion it extends to the dorsal medulla. As you know, this is a typical pattern of the spectrum disorder of neuromyelitis optica, and especially because of antibodies against anti-aquaporin 4. On the other hand, on the right side, we have a spinal cord tumor associated with leptomeningeal dissemination. In this case, it is a diffuse midline glioma because we found a mutation of the histone 3 K27M,
which is a very malignant tumor. And we have this typical perimedullary enhancement that reminds us of our case. Other tumor that may have a similar pattern but without the spinal cord mass is the primary glioneuronal leptomeningeal tumor. Bueno, otros dos casos similares desde la imagen. A la izquierda tenemos un paciente con todo un refuerzo perimedular extenso. Si se fijan en la base de cráneo también existe refuerzo de las cisternas basales. Y en nuestro medio, en nuestros países de Sudamérica, tenemos que pensar siempre en el diagnóstico de tuberculosis en estos casos. Y suele haber también muchas veces edema de la médula espinal. En el lado derecho tenemos otro paciente con una lesión medular hiperintensa en T2 que tiene un patrón de refuerzo peculiar, sobre todo posterior y subpial. O sea, está más que perimedular, está debajo de la pía, y en el axial esta imagen que se ha llamado en tridente, muy sugestiva del diagnóstico de sarcoidosis. Here we have other two cases with a similar pattern to our case. On the left side, you can see a diffuse leptomeningeal enhancement that goes up to the basal systems, and in our countries we should think of tuberculosis, and many times it is associated with a hyperintensity of the spinal cord representing edema. On the right side we have another hyperintense lesion of the spinal cord associated with a funny pattern of enhancement, a subpial dorsal enhancement that on the axial images resembles a trident, and it is typical of sarcoidosis. Para terminar, quería mencionar que si bien existen muchísimos diagnósticos diferenciales, no quería dejar de nombrar que son los artificios por pulsación de líquido cefalorraquídeo, tan frecuentes en los estudios de columna, en la secuencia T2 turbo, en la secuencia STIR. Se ven imágenes hipointensas que hacen recordar a los vacíos de flujo producidos por estructuras vasculares. Dos herramientas para diferenciarlos son, por un lado, el uso del contraste. Normalmente estos artificios no cambian con el contraste, no refuerzan. Y la segunda es el uso de secuencias de T2 pesado, como puede ser, depende de la marca de los vendedores, puede ser SIS, Fiesta o Drive, que eliminan estos artificios. Just to finish up with this NeuroQuiz, I wouldn't like to avoid mentioning this misleading artifact, which is due to CSF pulsation. We frequently found it on T2 and STIR, and it produces hypointensities at the subarachnoid space, especially at the dorsal part of the canal, that resemble flow voids secondary to vascular structures. One way to differentiate this artifact from real vascular structures is the use of contrast, because they don't change with contrast, or the use of heavily T2 sequences as SES, Drive, or Fiesta, depending on the vendor, that suppress these artifacts. Bueno, y llegamos al final de este cuarto NeuroQuiz. No hubo ganadores, ni tampoco perdedores. A pesar de haber tenido muchísimas vistas, nadie se animó. Así que les recuerdo el dicho del viejo Alberto: no fallamos hasta que dejamos de probar. Nos vemos la próxima. We've come to the end of this NeuroQuiz. I have to say that in spite of having a lot of people looking at this NeuroQuiz, nobody dared to offer a diagnosis. So I encourage you to participate and remember the old Albert quote: you never fail until you stop trying. See you next time.
Chao.